Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a esta nueva edición de Por Israel en Voz, el programa que nos acerca a Israel Winiki aquí a esta casa Radio Sefarad. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Bueno, bienvenido de vuelta aquí a tu espacio para que nos hables de la actualidad en Israel después de estos días tan convulsos que se han desarrollado entre Hamas e Israel. Sí, ya es algo cíclico, digamos. Es permanente, cada tantos años hay un estallido de estos. Pero, ¿qué es lo que pasa en Gaza? ¿Qué es Gaza? Vamos a empezar, y perdónenme, con un poco de historia. La Franja de Gaza es una franja costera que limita con el Mediterráneo hacia el oeste, hacia el este con Israel, y hacia el sur con Egipto. Son 385 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 2 millones de habitantes. Hasta en 1948, Egipto, cuando ataca a Israel, ocupa también la Franja de Gaza. Ahí son llevados muchos de los árabes que salieron de Israel, instigados mayormente por sus dirigentes, a abandonar sus hogares, como es conocida la historia de los refugiados. Los establecen en campamentos. En los años 50, la Agencia Especial para los Refugiados Palestinos, creada por las Naciones Unidas, la UNRWA, establece escuelas. Esas escuelas son copadas por los egipcios, que las transforman en campo de entrenamiento de fedayines, o sea, terroristas para cometer atentados dentro del territorio de Israel. En 1956, cuando estalla el conflicto del Sinaí, por el canal de Suez, Israel ocupa la Franja de Gaza, destruye varios de estos campamentos terroristas, se debe retirar por presiones de las Naciones Unidas. En 1967 Israel vuelve a ocupar Gaza junto con el Sinaí. Cuando llegan los acuerdos de paz con Egipto, Israel quiere devolver Gaza a Egipto, que nunca la había anexado, siempre la tuvo bajo gobierno militar. Egipto rechaza Gaza. ¿Por qué? Porque había demasiados palestinos para ellos, según el gusto de ellos. Israel establece asentamientos como Gush Katif, muchos de ellos en el territorio de un antiguo kibutz destruido en el 48. Ahora, ¿qué ocurre? Comienzan a surgir grupos extremistas islámicos. Uno de ellos, Hamas. Hamas, grupo islámico, sunita, que en su carta fundacional, en el artículo 7º, dice que hay que destruir a todos los judíos. Muy bien. Hamas empieza una serie de ataques contra las colonias judías que había en Gaza. En el año 2001 empiezan a lanzar misiles de corto alcance, los Qassam, hacia las ciudades fronterizas con Gaza. Israel realiza incursiones punitivas contra los que lanzan misiles. En el 2005, Israel decide abandonar Gaza, retirarse, una retirada unilateral. Levanta los asentamientos, le entrega Gaza a los palestinos. En el 2006, si mal no recuerdo, a instancia de Condoleezza Rice, que era miembro del gabinete de George Bush, hijo, quiere llevar democracia a los palestinos, los lleva a realizar elecciones.
¿qué ocurre? Elecciones parlamentarias. Y en esas elecciones parlamentarias triunfa Hamás en Gaza. Esto hace que Hamás realice un golpe de Estado, expulse a los miembros de la autoridad palestina, llevan a cabo una masacre, expulsan a Dahlan, expulsan a todos los representantes de Abu Mazen y toman el poder en Gaza. Y ahí comienza la debacle. En 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, periódicamente ataques contra Israel. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la actitud que toma Israel con respecto a Gaza? Basándose en las convenciones de San Remo, considerando a Gaza un lugar, una entidad hostil, decreta un bloqueo. ¿Qué tipo de bloqueo? Marítimo y terrestre, pero con la salvedad que permite a través de los pasos fronterizos el ingreso de suministros de primera necesidad, como ser alimentos, medicinas, ropa, aún electrodomésticos. Israel sigue suministrando electricidad, agua, gas a Gaza. Lo que no se permite es el ingreso de material de construcción ni elementos aptos para la fabricación de explosivos. Hasta ahí tenemos un panorama de lo que es Gaza. Jamás se armó con un arsenal que muchos muchos ignoraban que existiera. Si se me permite, voy a hacer un pequeño resumen del armamento que tenía Hamás en el 2014. ¿Y por qué hago hincapié en el 2014? Porque ahora ese armamento está redoblado. Tenían misiles que llegan hasta 160 kilómetros, algunas decenas tenían. Misiles que llegan a 75 kilómetros con 60 kilogramos de explosivos también. 600 unidades de cohetes fabricados en Gaza con un alcance de 48 kilómetros. 400 misiles que llegan entre 15 y 20 kilómetros. Todos ellos con más 3.500 misiles Qassam de fabricación propia. Incluidos también hay Grad. La Yihad Islami, ya voy a hablar de ellos, tenían en el 2014 alrededor de 2.400 misiles de corto alcance, 800 de alcance medio y más de 100 de largo alcance. ¿Por qué hago hincapié en el 2014? En el 2014, en 55 días de conflicto, los terroristas de Gaza lanzaron 4.800 misiles contra Israel. Una cantidad impresionante. Pero esta vez, en 11 días, lanzaron más de 4.000 misiles. ¿Qué quiere decir esto? Que su poder de fuego aumentó. Aparte, han construido toda una ciudad subterránea, el metro, como se lo llama. Israel destruyó 100 kilómetros de túneles. Aparte, en esta ocasión, Israel le destruyó centros de comunicaciones, centros de inteligencia. Se hizo mucha alaraca con el tema del edificio donde estaban las oficinas de la Associated Press y Al Jazeera. Pero ¿qué pasa? Esas agencias no eran que eran propietarias del edificio, alquilaban oficinas. Pero en ese mismo edificio estaban las oficinas de la inteligencia interior de Hamás. Israel avisó a la gente que había en ese edificio que evacuaran y el edificio fue derribado. Ahora bien, hasta ahí una síntesis de cuál es la situación en Gaza, cuál era la situación.
Aparte, me olvidé de agregar que junto a Hamas está la Yihad Islámica, que es chiita, armada y fogoneada por Irán. ¿Qué es lo que ocurrió? Se fueron mezclando una serie de cosas. Las famosas elecciones palestinas que nunca se llevaron a cabo, que fueron suspendidas por Abu Mazen, con el pretexto de que Israel no permite que voten los palestinos de Jerusalén. Un pretexto, una excusa. Se agregó el tema judicial de Sheikh Jarrah, donde familias árabes que ocupaban una vivienda que pertenecía a judíos no pagaban el alquiler desde hace años, hubo un juicio y un dictamen de la Corte Suprema que tenían que desalojar. Tomaron ese tema. A eso le agregaron el famoso grito de siempre: hay que salvar al Aqsa, la mezquita, ese grito que costó la masacre de Hebrón en 1929. ¿Qué ocurre? Hamas, que sabía que iba a ganar las elecciones, comenzó a instigar a la gente a hacer manifestaciones en Jerusalén y en otras ciudades árabes o ciudades mixtas. Viene la represión por las manifestaciones violentas. Hamas lanza 7 misiles contra Jerusalén y ahí se desató una guerra que fue atípica. ¿Por qué? Porque en esta ocasión los objetivos de Israel fueron tan limitados que de 260 víctimas que hubo en Gaza, 225 fueron de terroristas y comandantes de Hamas y de la Yihad Islámica. Y de los civiles muertos, hay más de 20 que murieron por misiles que en vez de llegar a territorio israelí, cayeron dentro del territorio de Gaza. Se llega a un alto el fuego, después de un bombardeo infernal. Acá en Beersheba tuvimos días de varias alarmas seguidas, con misiles que fueron interceptados por el cúpula de hierro. Llegaron a bombardear la zona de Tel Aviv, llegaron a todo el centro de Israel. Hubo misiles desde el norte, desde Líbano, por parte de grupos afines a Hamas, no por parte de Hezbollah. Hezbollah se cuida mucho. Y ahora viene el desenlace de todo esto. Se logró un alto el fuego. Hamas perdió toda su infraestructura de túneles, perdió gran cantidad de fábricas, de misiles, depósitos de misiles, lanzaderas de misiles de largo alcance, perdió comandantes capacitados. Ahora quieren reconstruir Gaza. Muy bien, pero esta vez parece que el dinero para la reconstrucción de Gaza no va a pasar por las manos de Hamas, sino que va a ser entregada a la autoridad palestina y va a ser supervisada la reconstrucción por la Unión Europea, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes e Israel. Conclusión: Hamas, que anda pregonando su gran victoria, que no la hubo, ha sido el gran derrotado. Pero el peor derrotado de todos, ¿quién es? El pueblo de Gaza, que hasta el 2007 250.000 gazatíes trabajaban en Israel y vivían con dignidad, ganaban su sueldo. El que quedó perjudicado es aquel mecánico de Gaza que antes de la subida de Hamas reparaba los automóviles de los israelíes, hacía un trabajo perfecto y cobraba bien. El dentista de Gaza, que atendía mucho mejor a los israelíes y era más barato que un dentista israelí. Los que manejaban los balnearios en las playas de Gaza, que recibían a los turistas israelíes. Los artesanos de Gaza que comercializaban sus productos con los israelíes. Y por supuesto, los productores de Gaza que vendían sus productos, frutas, verduras, pescado, a los israelíes. Todos esos fueron los grandes perjudicados. Y ahora hay que devolverle a esa gente la dignidad, devolverles lo que perdieron,
devolverles el poder mantener a sus familias. Y para eso, en este momento, el mundo entero tiene que colaborar para sacar de Gaza de una vez por todas a los terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica, que solo son instrumentos del juego terrorista de Irán, que quiere apoderarse de todo el Medio Oriente. Esperemos que pronto la situación cambie, no solo para que haya paz, sino para que los gazatíes puedan vivir como seres humanos y no como ahora, que están acorralados entre los extremistas de Hamas y la Yihad y las guerras que ellos desatan. Pues hasta aquí la crónica de Por Israel en Voz. Invitamos a los oyentes a visitar la página web www.porisrael.org, la web del programa que Israel Winicky lleva aquí en Radio Sefarad. Gracias por compartirlo. No hay por qué y hasta la próxima, si Dios quiere.